Estaba en casa de mis padres arreglando el fregadero de su cocina cuando encontré un sobre en el cajón. Papá gritó, «Deja eso ahí». Seguí leyéndolo todo. La casa, los ahorros, $740.000, todo para mi hermano. Dejé la llave inglesa y me fui. Eso fue hace 8 meses. Acaban de llamar. Me llamo Austin. Tengo 34 años. Y quiero contarles sobre el día en que dejé de ser un buen hijo. O al menos el día en que mis padres decidieron que, para empezar, nunca lo había sido. Déjenme retroceder. Crecí en Knoxville, Tennessee. Pequeña casa de ladrillo en una calle sin salida. El tipo de lugar donde todos los vecinos sabían el nombre de tu perro, pero no necesariamente el tuyo. Mis padres, Craig y Lindsay, criaron a 2 hijos allí. Yo y mi hermano mayor, Chase. Chase tiene 37 años ahora, 3 años mayor que yo, y durante la mayor parte de mi vida, habría dicho que éramos unidos. No mejores amigos ni nada de eso, pero lo suficientemente unidos. Íbamos a tomar una cerveza cada 2 fines de semana, hablábamos de fútbol, nos quejábamos de nuestras esposas de la manera en que lo hacen los hombres cuando en realidad aman a sus esposas, pero necesitan desahogarse sobre a quién le tocaba cargar el lavavajillas. Cosas normales de hermanos. Soy fontanero. Lo he sido desde los 19 años. Dejé la universidad porque, honestamente, los estudios no eran lo mío. Apenas podía aguantar una clase de 45 minutos sin sentir que las paredes se me echaban encima. Así que, la idea de otros 4 años de eso sonaba como una condena de prisión por la que además pagas. Fui a una escuela de oficios en su lugar, obtuve mi certificación y empecé a trabajar para una empresa local. A los 26, tenía mi propio pequeño negocio. Nada ostentoso, solo yo, una furgoneta y la disposición de aparecer los sábados cuando el inodoro de alguien decidía organizar una rebelión. Me fue bien. Mejor que bien, de hecho. Construí ese negocio desde cero hasta convertirlo en algo que emplea a 8 personas. Ahora, soy dueño de mi casa. Tengo una cuenta de jubilación. Mi esposa Paige y yo no somos ricos, pero vivimos cómodamente. Y nos hemos ganado cada centímetro de esa comodidad con nuestras propias manos. Chase tomó el camino universitario. Título en empresariales de la UT, luego un MBA, y después una serie de trabajos corporativos donde su cargo cambiaba cada 18 meses. Pero sus responsabilidades reales seguían siendo un misterio para todos, incluido él. Se casó con Tiffany, que es exactamente el tipo de persona cuya personalidad entera se basa en de que está hecha la isla de su cocina. De cuarzo. Por si se lo preguntan, se lo dirá 2 veces. Chase y Tiffany viven en una casa grande en Franklin, justo al sur de Nashville, y conducen el tipo de coches que te hacen preguntarte si la cuota mensual viene con un ataque de ansiedad de cortesía. Parecen exitosos. Si realmente lo son, es otra conversación. Ahora, aquí está lo que no entendí completamente sobre mi familia hasta hace 8 meses. Mis padres siempre trataron a Chase de manera diferente. No de una forma que pudiera señalar y decir, eso está mal. Más bien de la forma en que el agua desgasta una roca. Lenta y silenciosamente, a lo largo de los años. Chase tuvo el dormitorio más grande cuando éramos pequeños. Los partidos de fútbol de Chase eran los que papá nunca se perdía, mientras que mis combates de lucha libre eran un intentaremos ir. Cuando Chase se graduó de la universidad, hicieron una fiesta. Cuando empecé mi negocio, recibí una tarjeta y una tarjeta de regalo de $25 para una ferretería, que, mira, al menos era relevante, pero entienden mi punto. Me decía a mí mismo que no me molestaba. Me decía que los padres son humanos y conectan de manera diferente con cada hijo y que eso no significa que te quieran menos. Solo significa que lo expresan de otra manera. Tenía todo un monólogo interno al respecto que había ensayado tantas veces que casi sonaba a verdad. Y en su mayor parte, me lo creía. Tenía a Paige. Tenía mi negocio. Tenía una vida que había construido desde cero. No necesitaba la aprobación de mis padres. Solo la quería. Y hay una diferencia entre esas 2 cosas que te come vivo si lo permites. Así que, hace 8 meses, era un jueves por la tarde en septiembre. El fregadero de la cocina de mis padres llevaba goteando unas 2 semanas.
Mamá me llamó 3 veces al respecto, no para preguntar cómo estaba, fíjense, no para ver si Paige y yo queríamos ir a cenar, solo para decirme que el fregadero goteaba y si podía ir a arreglarlo, porque eso es lo que yo era para ellos. No Austin, su hijo. Austin el fontanero. El tipo al que llamas cuando algo se rompe. Fui después del trabajo. Todavía con mi ropa de trabajo, todavía oliendo a pegamento de PVC y al sótano de alguien. Papá estaba en la sala de estar viendo un documental de naturaleza sobre lobos, apenas levantó la vista cuando entré. Mamá señaló el fregadero como si nunca hubiera estado en su casa antes y dijo, es el de la izquierda, y luego volvió a doblar la ropa. Ni un hola, ni un gracias, ni un ofrecimiento de un vaso de agua, solo un dedo señalando y un grifo goteando. Me metí debajo del fregadero. Era una reparación sencilla. Un cartucho gastado en la válvula del grifo. Un trabajo de 10 minutos como máximo. Necesitaba una llave específica del cajón desastre junto a la nevera. Ese que ha estado lleno de herramientas al azar, recibos y menús de comida para llevar desde aproximadamente 2004. Abrí el cajón y empecé a rebuscar en el caos, buscando una llave ajustable que sabía que estaba allí en alguna parte. Fue entonces cuando mi mano tocó un sobre. Era grueso, de color manila, metido debajo de un montón de garantías viejas y gomas elásticas. La solapa estaba abierta y pude ver que dentro había papeles de aspecto oficial. Normalmente, no le habría dado mayor importancia. La gente guarda documentos al azar en cajones desastre todo el tiempo, pero algo en él me llamó la atención. Había una nota adhesiva en el frente, y con la letra de mi padre, decía, actualizado en agosto. No perder. Agosto, como en el mes pasado. O sea, que esto era reciente. Lo saqué. No debería haberlo hecho. Lo sé. Pero algo en mi instinto me dijo que lo hiciera. Y he aprendido con los años que tu instinto es más inteligente que tu cerebro el 90% de las veces. Dentro del sobre había una copia del testamento de mis padres, su plan de sucesión completo, en realidad. Documentos de fideicomiso, asignaciones de activos, escrituras de propiedad, todo el asunto, grapado junto con una carta de presentación de un bufete de abogados de Nashville del que nunca había oído hablar. Y mientras empezaba a leer, mis manos se quedaron quietas. Todo iba para Chase. Y quiero decir todo. La casa, las cuentas de ahorro, una cuenta de corretaje que ni siquiera sabía que existía. Un terreno cerca de Coville que aparentemente había estado en la familia durante décadas. El total, detallado claramente en una tabla al final de la página de resumen, ascendía a $740,000. Cada centavo asignado a Chase Michael Brennan. Mi nombre aparecía exactamente una vez en todo el documento. En una sección titulada Otras consideraciones, había una sola línea que decía, Austin Craig Brennan recibirá los efectos personales que el fideicomisario sobreviviente considere apropiados. Efectos personales según se considere apropiado. Iba a recibir lo que sea que a ellos no les apeteciera tirar a la basura. $740,000. Lo leí 2 veces porque pensé que tal vez lo había leído mal. Tal vez había una segunda página con mi nombre. Tal vez había un documento de fideicomiso separado para mí en alguna parte. Revisé cada página. No lo había. Todavía estaba arrodillado en el suelo de la cocina, sosteniendo esos papeles, cuando oí la voz de mi padre detrás de mí. No preocupado, no avergonzado, furioso. Deja eso ahí. Me di la vuelta. Estaba de pie en el umbral de la puerta y su cara se había puesto del color de un tomate maduro. Mamá estaba detrás de él, retorciendo un paño de cocina en sus manos, con los ojos abiertos como si la hubieran pillado. Austin, deja eso ahora mismo. Me levanté lentamente. Mido 1,85 y mi padre mide alrededor de 1,75. Así que, cuando yo estoy de pie y él está de pie, hay una diferencia. Y creo que esa diferencia le molestó en ese momento más de lo habitual. Sostuve los papeles a mi lado, lo miré y dije la frase más calmada que probablemente he dicho en mi vida. ¿Qué es esto? La mandíbula de mi padre se tensó. Eso no es de tu incumbencia. Es un documento privado. Lleva mi nombre. Una vez, en una sección sobre trastos sobrantes.
Diría que eso lo convierte en mi incumbencia. Mamá dio un paso adelante. Tenía esa mirada en su cara, la que pone cuando está a punto de reescribir la realidad en tiempo real. Austin, cariño, lo estás sacando de contexto. Hay muchos matices en la planificación de sucesiones y no lo entenderías. $740.000, dije, todo para Chase. ¿Qué parte de eso estoy sacando de contexto? La cocina se quedó muy silenciosa. El grifo que había estado tratando de arreglar todavía goteaba. Una gota cada 3 segundos. Tan fuerte como el golpe de un mazo en ese silencio. Papá se cruzó de brazos. Tu hermano tiene una familia que mantener. Tiene responsabilidades. Una hipoteca. Hijos que vendrán eventualmente. Necesita la seguridad. Yo tengo una familia, dije. Tengo una esposa. Tengo una hipoteca. Tengo un negocio con 8 empleados que dependen de mí. Eso es diferente, dijo mamá en voz baja. ¿Cómo? ¿Cómo es eso diferente? No respondió. Solo miró a papá como si esperara que él se encargara. De la forma en que siempre lo miraba cuando las cosas se ponían incómodas. Pasar el testigo. Que Craig se encargue del desastre. Papá se aclaró la garganta. Mira, hijo, te ha ido bien. Siempre has sido el independiente. No necesitaste nuestra ayuda para llegar a donde estás. Chase es diferente. Ha tenido un camino más difícil. Casi me río. De hecho, sentí la risa creciendo en mi pecho y tuve que tragarla físicamente. ¿Chase tuvo un camino más difícil? El tipo con el MBA y el trabajo corporativo y la casa en Franklin y la esposa con la isla de cuarzo. ¿Ese Chase, él tuvo el camino más difícil? Chase conduce una camioneta de $70.000, dije. Ese no es el punto. Chase se fue de crucero por el Mediterráneo la primavera pasada. Ustedes dos ayudaron a pagarlo. Lo sé porque mamá se lo dijo a Paige en Pascua y Paige no me lo contó hasta una semana después porque no quería empezar una pelea. El rostro de mamá se puso pálido. No sabía que Paige lo sabía. Definitivamente no sabía que yo lo sabía. Chase recibió un pago inicial para su casa de parte de ustedes, continué. $62.000. Sé la cifra porque Tiffany se jactó de ello ante la hermana de Paige en una barbacoa familiar como si no fuera gran cosa. Mientras tanto, Paige y yo juntamos cada centavo de nuestro pago inicial por nuestra cuenta. Trabajé los fines de semana durante 2 años seguidos. Paige aceptó proyectos freelance hasta la medianoche. No pedimos ni un céntimo porque pensamos que eso es lo que respetarían. Resulta que lo que respetaban era la habilidad de Chase para pedir. Papá se acercó. No sabes de lo que estás hablando. Entonces explícamelo. Explícame por qué Chase recibe $740.000 y yo recibo efectos personales según se considere apropiado. Explícamelo como si fuera el niño que no era lo suficientemente listo para la universidad. Explícamelo muy despacio. Esa dolió. Vi cómo le dio justo en el pecho, porque eso es lo que me había dicho cuando tenía 18 años y le dije que iba a la escuela de oficios en lugar de a la universidad. Había dicho, bueno, supongo que no todo el mundo está hecho para la ruta académica. Y luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Sin ánimo, sin apoyo, solo una silenciosa decepción envuelta en una frase diseñada para hacerme sentir pequeño. Mamá empezó a llorar. No grandes sollozos, solo de ese tipo silencioso donde le tiembla la barbilla y se seca los ojos con lo que tenga en las manos, que en este caso era un paño de cocina que probablemente costó $3 en una tienda de todo a $1. Y normalmente eso habría funcionado conmigo. Normalmente me habría ablandado. Habría dicho que lo sentía. La habría abrazado. Le habría dicho que no era mi intención y que olvidáramos todo el asunto. He estado haciendo ese baile durante 34 años. Paso 1, descubrir algo hiriente. Paso 2, enfadarme. Paso 3, ver a mamá llorar. Paso 4, disculparme por tener sentimientos. Paso 5, ir a casa y fingir que todo está bien hasta la próxima vez. Esta vez no. Necesito que me respondas, dije. ¿Por qué?
Papá se sentó en la mesa de la cocina. Se frotó la cara con ambas manos, como hace cuando está tratando de averiguar cómo decir algo sin decirlo realmente. Finalmente, me miró y dijo algo que nunca olvidaré mientras viva, porque Chase va a cuidar de nosotros. Y ahí estaba. La verdad. Desnuda de todos los eufemismos, justificaciones y jerga de planificación de sucesiones. Estaban invirtiendo en el hijo del que esperaban un retorno. Chase los mudaría a su gran casa en Franklin cuando envejecieran. Chase gestionaría sus cuidados. Chase sería el hijo perfecto que aparecería en las festividades con nietos y gratitud. Yo era el fontanero, el tipo que arregla el fregadero y se va a casa. ¿Chase ha aceptado esto?, pregunté. Papá miró la mesa. ¿Lo hemos discutido? Entonces, Chase sabe lo del testamento. Silencio. Chase lo sabe, dije, no como una pregunta esta vez. Más silencio, que fue su propia respuesta. Dejé los papeles sobre la encimera. Miré el fregadero. La llave que había estado buscando estaba justo ahí, encima de una pila de cupones caducados, justo al lado de donde había estado el sobre. Podría haber terminado el trabajo en 5 minutos. Reemplazar el cartucho, apretar la válvula, limpiar todo y conducir a casa. Eso es lo que el viejo Austin habría hecho. Arreglar el fregadero, tragar el dolor, llamar a Paige de camino a casa y decir, no te vas a creer esto. Y luego pasar las siguientes 3 semanas fingiendo que no me molestaba. En lugar de eso, dejé la llave inglesa en la encimera, junto al testamento. Recogí mi bolsa de herramientas del suelo. Miré a mi madre, que todavía lloraba en su paño de cocina, y a mi padre, que todavía estaba sentado en la mesa mirando sus manos. El cartucho del grifo está mal, dije. Pueden conseguir un reemplazo en cualquier ferretería por unos $12. En YouTube hay un vídeo que les guiará paso a paso. Buena suerte. Y salí. Conduje a casa en silencio. No encendí la radio. No llamé a Paige. Solo conduje con las ventanillas bajadas y mi cerebro reproduciendo cada momento de mi vida a través de una nueva lente. Cada cumpleaños donde Chase recibía el regalo más grande. Cada festividad donde papá le preguntaba a Chase sobre su carrera pero nunca preguntaba por mi negocio. Cada vez que mamá nos presentaba a sus amigas y decía, este es Chase. Está en los negocios. Y luego me señalaba y decía, y este es Austin. No Austin el dueño del negocio. No Austin que construyó una empresa de la nada. Solo Austin, punto. Cuando llegué a casa, Paige estaba sentada en el sofá leyendo. Echó un vistazo a mi cara y dejó su libro. ¿Qué pasó? Le conté todo. Cada palabra, cada mirada, cada número en ese documento. No me interrumpió. No jadeó ni lloró ni dijo, oh, Dios mío, cada 3 frases como la gente en las películas. Simplemente escuchó. Y cuando terminé, se quedó en silencio durante unos 30 segundos. Luego dijo 4 palabras. Hemos terminado con ellos. Y sé que suena dramático. Sé que hay gente leyendo esto que piensa que es una reacción exagerada, que solo es dinero. Que la familia es más importante que la herencia. Y tal vez tengan razón. Pero aquí está la cosa. No se trataba del dinero. No necesitaba sus $740.000. Tengo mi propio dinero. He estado construyendo mi propia seguridad desde los 19 años. Se trataba de lo que el dinero representaba. Era un marcador, un documento que decía en blanco y negro, en lenguaje legal, notariado y archivado con un abogado, que mis padres valoraban a uno de sus hijos en $740.000 y al otro en cualquier caja polvorienta de trastos que no tuvieran ganas de llevar a Goodwill. Eso fue hace 8 meses. No he hablado con mis padres desde entonces. No he hablado con Chase desde entonces. Y hasta hace unas 2 semanas, ninguno de ellos había intentado hablar conmigo tampoco. Las primeras semanas después de que salí de la cocina de mis padres fueron duras. No voy a endulzarlo. Me lancé al trabajo, que es lo que siempre hago cuando no quiero sentir algo. Y Paige me dejó hacerlo durante unos 10 días antes de sentarme y decir, no puedes huir de esto con una llave de tubo. Necesitas enfrentarlo de verdad. Tenía razón.
Casi siempre tiene razón, lo cual es a la vez lo mejor y lo más molesto de estar casado con ella. Encontré un terapeuta, un tipo llamado Grant, de unos 50 años, es militar, el tipo de persona que no te deja divagar durante 45 minutos y luego decir, ¿y cómo te hace sentir eso? Te cortaba a mitad de frase y decía, esa es una historia que te estás contando a ti mismo. ¿Qué pasó realmente? Me gustó de inmediato. No me trató como si estuviera roto. Me trató como a un adulto competente que había estado operando bajo algunas suposiciones erróneas sobre su propia familia durante 3 décadas. Grant me ayudó a ver algo que no había podido ver por mi cuenta. El testamento no fue el principio. Fue el final. La culminación de toda una vida de pequeñas decisiones que mis padres habían tomado y que apuntaban en la misma dirección. Yo era el hijo de bajo mantenimiento. El que no necesitaba ayuda, no causaba problemas, no pedía nada. Y como nunca pedí, nunca ofrecieron. Y como nunca ofrecieron, finalmente olvidaron que podría necesitar algo. No dinero, no cosas, solo el reconocimiento básico de que yo importaba tanto como mi hermano. Lo que pasa cuando cortas el contacto con tu familia es que se crea un vacío extraño en tu vida. De repente, todas esas pequeñas rutinas que ni siquiera sabías que tenías, desaparecen. No más llamadas de los domingos con mamá donde hablaba durante 20 minutos sobre su jardín y luego preguntaba por Chase. No más pasar por el garaje de papá para ayudarlo con cualquier proyecto en el que estuviera fingiendo trabajar. No más festividades donde me sentaba al final de la mesa y veía a Chase acaparar la atención mientras yo pasaba los panecillos y me preguntaba por qué había conducido 2 horas para esto. Es increíble cuánto tiempo recuperas cuando dejas de actuar para gente que no te está mirando. Invertí ese tiempo en mi negocio. Había estado gestionándolo de forma austera durante años, haciendo gran parte de la programación y facturación yo mismo, y se estaba convirtiendo en un cuello de botella. Finalmente hice lo que había estado posponiendo. Contraté a una gerente de oficina, una mujer llamada Clare, que había estado dirigiendo operaciones para un contratista mecánico. Clare entró en su primer día, miró mi sistema de archivo, que era esencialmente una serie de cajas de leche con etiquetas de cinta de carrocero, y dijo, «Oh, cariño, vamos a arreglar esto». En 3 meses, Clare había digitalizado todo, establecido una facturación adecuada y me había liberado para concentrarme en hacer crecer el negocio en lugar de ahogarme en papeleo. Empecé a licitar por trabajos comerciales, la renovación de un restaurante en el centro, la remodelación de un baño para una clínica dental, luego un proyecto de nueva construcción para una cervecería local que se estaba expandiendo. Cada trabajo fue bien, y cada uno llevó al siguiente. A finales de enero, 5 meses después de haber salido de la casa de mis padres, mi negocio había crecido alrededor de un 30%. Contraté a 2 fontaneros más. Compré una segunda furgoneta de trabajo. Paige y yo nos sentamos un sábado por la mañana, miramos nuestras finanzas y nos dimos cuenta de que estábamos en la mejor posición en la que habíamos estado nunca. No ricos, no nadando en dinero, pero sólidos. El tipo de solidez en la que no contienes la respiración cuando llega una factura. Paige también tenía su propio proyecto. Había estado haciendo diseño gráfico freelance durante años, aceptando proyectos aquí y allá, y decidió dar el salto y dedicarse a ello a tiempo completo. Montó una oficina en casa en nuestro dormitorio de invitados, creó un sitio web y, en un par de meses, tenía más trabajo del que podía manejar. Nos estábamos convirtiendo en un equipo de una manera que no lo habíamos sido antes. 2 personas construyendo algo juntas sin el ruido de fondo constante de una familia que me hacía sentir que nunca era suficiente. Empecé a dormir mejor. No me di cuenta de lo mal que había estado durmiendo hasta que empecé a dormir bien. Todos esos años de ansiedad de bajo grado sobre si mis padres estaban orgullosos de mí, si estaba a la altura, si Chase seguía siendo el favorito, habían estado asentados en mi pecho como una roca que me había acostumbrado tanto a llevar que olvidé que estaba allí. Y cuando finalmente la dejé, sentí como si hubiera perdido 10 kilos de la noche a la mañana. Grant y yo seguíamos viéndonos cada 2 semanas. Hablamos de límites, de cómo había pasado toda mi vida adulta demostrándome a mí mismo ante personas que ya habían tomado una decisión, de cómo mi necesidad de ser útil, de ser el tipo que aparece y arregla las cosas, no era solo una ética de trabajo. Era una estrategia de supervivencia. Si soy útil, me querrán. Si soy indispensable, no podrán ignorarme. Excepto que sí me ignoraron.
Era tan útil que me había vuelto invisible. Una herramienta que cogían cuando algo estaba roto y volvían a guardar en el cajón cuando el trabajo estaba hecho. No les cuento esto para que sientan pena por mí. Se lo cuento porque es importante para lo que sucedió después. Hacia febrero, empecé a oír rumores por vías indirectas. La hermana de Paige, Kale, está casada con un tipo que trabaja con alguien que conoce a un compañero de trabajo de Tiffany. El networking de un pueblo pequeño en su máxima expresión. El sistema de entrega era ridículo, pero la información era fiable y las noticias eran interesantes. Chase estaba teniendo problemas de dinero. No el tipo de problemas en los que cancelas tus suscripciones de streaming y comes más en casa. El tipo de problemas en los que los cimientos empiezan a agrietarse. Aparentemente, la empresa de Chase había pasado por una ronda de despidos en noviembre, y su puesto, fuera cual fuera, había sido reestructurado, que en el lenguaje corporativo significa, no te necesitamos, pero vamos a fingir que fue una decisión estratégica. Había encontrado otro trabajo, pero pagaba menos. Y menos no da para mucho cuando tu estilo de vida se basa en más. También oí que Tiffany no estaba manejando bien la degradación financiera. Había estado publicando en las redes sociales sobre abrazar la simplicidad y encontrar la alegría en menos, que en mi experiencia es lo que la gente hace justo antes de agotar el límite de una tarjeta de crédito. Había discusiones, tensiones. La gran casa en Franklin aparentemente se sentía mucho más pequeña cuando las facturas se acumulaban en la isla de cuarzo. Y aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Recuerdan cómo mis padres dijeron que Chase iba a cuidar de ellos? Ese era el trato. $740.000 a cambio de cuidados futuros, hospitalidad futura, gratitud futura. Bueno, la salud de papá había empezado a deteriorarse. Nada que amenazara su vida, pero su rodilla se había puesto tan mal que necesitaba cirugía. Y la artritis de mamá le dificultaba mantener la casa. Necesitaban ayuda. Ayuda real, física, de presentarse y hacer cosas. Y Chase, por lo que oí, no se estaba presentando. Estaba demasiado ocupado, demasiado estresado, demasiado lejos, demasiado algo. El hijo en el que habían invertido todo estaba dando aproximadamente el mismo rendimiento que un bono de ahorro en una recesión. Mentiría si dijera que no sentí una pequeña satisfacción por eso. No feliz, no alegre, pero hay una cierta satisfacción sombría en ver que las matemáticas no cuadran como alguien había planeado. Apostaron todo a un solo caballo, y el caballo actualmente estaba luchando para pagar la cuota de su camioneta. Mientras tanto, yo estaba en la mejor forma de mi vida, personal, profesional y emocionalmente. Tenía un terapeuta que me estaba ayudando a entenderme a mí mismo mejor que nunca. Tenía una esposa que me amaba sin condiciones. Tenía un negocio que prosperaba porque lo había construido con mis propias manos. Tenía empleados que me respetaban porque los trataba como personas, no como herramientas. Tenía amigos, de los de verdad, no del tipo que mantienes porque están ligados a obligaciones familiares. Tenía todo lo que necesitaba y nada de ello había venido de mis padres. Luego, un miércoles por la noche a finales de marzo, sonó mi teléfono. Miré la pantalla y vi dos palabras que no había visto en 8 meses, mamá llamando. Dejé que sonara, vi cómo saltaba el buzón de voz. Luego puse el teléfono en la encimera de la cocina y lo miré fijamente como si fuera una granada con la anilla a medio quitar. Paige entró, vio mi cara, vio el teléfono y dijo, ¿quién? Mamá. Se apoyó en el marco de la puerta y se cruzó de brazos. ¿Vas a escucharlo? No lo sé. Sí, lo sabes. Tenía razón. Siempre iba a escucharlo. No porque los extrañara, aunque honestamente una pequeña parte de mí sí lo hacía, sino porque necesitaba saber que los había hecho finalmente coger el teléfono después de 8 meses de silencio, 8 meses sin llamar, 8 meses sin enviar mensajes de texto. 8 meses sin conducir 20 minutos al otro lado de la ciudad para llamar a la puerta de su hijo y decir, oye, tenemos que hablar de ese testamento. Puse el buzón de voz en altavoz. La voz de mamá era más temblorosa de lo que recordaba. Sonaba más vieja de alguna manera, como si 8 meses la hubieran envejecido 5 años. Austin, cariño, soy mamá. Sé que ha pasado un tiempo y sé que se dijeron cosas que probablemente no deberían haberse dicho y sé que estás enfadado y solo.
Solo necesito mucho hablar contigo. La cirugía de rodilla de tu padre se acerca y realmente nos vendría bien algo de ayuda en la casa. Y bueno, hay algunas otras cosas que probablemente deberíamos discutir. Por favor, llámame. Te quiero. Lo reproduje 2 veces. No porque me hubiera perdido algo, sino porque quería asegurarme de que había oído lo que pensaba que había oído. Y así fue. No había ninguna disculpa en ese mensaje. Ningún reconocimiento de lo que habían hecho. Ningún nos equivocamos. Solo se dijeron cosas y estás enfadado y necesitamos ayuda. El manual de jugadas clásico de Lindsay Brennan. Reescribir el conflicto como un malentendido mutuo. Enmarcar mi ira justificada como si yo fuera el emocional y luego deslizar la verdadera petición al final como si fuera una ocurrencia tardía. Ah, y por cierto, necesitamos que alguien nos cuide. Qué conveniente que soy un tipo que arregla cosas. No devolví la llamada esa noche, ni al día siguiente, ni al día siguiente. Hablé con Grant al respecto en nuestra siguiente sesión. Me escuchó exponer toda la situación, el buzón de voz, la cirugía de rodilla, los problemas financieros de Chase, todo. Y luego me hizo una pregunta. ¿Qué es lo que realmente quieres de esto? Lo pensé durante mucho tiempo. Y la respuesta me sorprendió. No quería venganza. No quería castigarlos. Ni siquiera quería el dinero. Lo que quería era que lo dijeran, que reconocieran en voz alta y en lenguaje claro que me habían tratado como si yo fuera menos. Que el testamento no era solo un documento de sucesión. Era un veredicto, y que se habían equivocado. De acuerdo, dijo Grant. Entonces, ¿cuál es tu plan? Todavía no tengo uno. Sí, lo tienes. Todos en mi vida aparentemente me conocen mejor que yo mismo. Durante la semana siguiente, hice algo que probablemente debería haber hecho hace 8 meses. Llamé a un abogado. No porque fuera a demandar a nadie, sino porque quería entender exactamente cuál era mi posición. Mi amigo Derek del instituto había ido a la Facultad de Derecho y ahora era abogado de sucesiones en Nashville. Lo llamé, le conté a grandes rasgos la situación y le pregunté si podía invitarlo a almorzar. Nos reunimos en un sitio de barbacoa en la avenida Charlotte. Le expuse lo que había visto en el testamento, y Derek escuchó mientras comía una cantidad realmente impresionante de brisket. Legalmente, dijo, tus padres pueden dejar su patrimonio a quien quieran. No hay obligación de dividirlo en partes iguales. No tienes base para una reclamación. Lo sé, no estoy aquí por eso. Pero aquí está lo interesante, dijo. El pago inicial que le dieron a Chase, el crucero que ayudaron a pagar, esos regalos establecen un patrón. Y si tus padres estructuraron todo el patrimonio en torno a que Chase fuera su cuidador, y Chase en realidad no lo está haciendo, entonces tus padres tienen un problema. Chase tiene un problema, y nada de eso es tu problema. Le agradecí a Derek, pagué el almuerzo y conduje a casa con el cerebro a toda velocidad. Las llamadas de mamá siguieron llegando, una cada pocos días. Cada buzón de voz un poco más urgente que el anterior. La cirugía de papá era en 2 semanas. La casa necesitaba preparación para el invierno. Los canalones estaban llenos. El grifo del baño también goteaba ahora. Era como si toda la casa de mis padres hubiera decidido desmoronarse en el momento en que dejé de ser su servicio de mantenimiento gratuito. Entonces llamó Chase. Primera vez en 8 meses. No respondí, pero su buzón de voz fue una obra maestra de la agresión pasiva. Hey, tío, soy Chase. Escucha, mamá y papá lo están pasando muy mal. Y creo que es bastante egoísta que los hayas estado ignorando por un papeleo que ni siquiera se suponía que vieras. Son mayores. Austin. Necesitan a su familia. Devuélveles la llamada. Y devuélveme la llamada a mí también. Deberíamos hablar. ¿Egoísta? Me llamó egoísta. El tipo que lo iba a recibir todo llamó egoísta al tipo que no iba a recibir nada por estar enfadado por ello. Es como un ladrón de bancos llamando maleducado al guardia de seguridad por intentar detenerlo. Le mostré a Paige el buzón de voz. Lo escuchó una vez, negó con la cabeza y dijo, ni siquiera se da cuenta de que acaba de demostrar tu punto.
Tenía razón. Todo el mensaje de Chase era sobre lo que yo debería estar haciendo por ellos. No sobre lo que me habían hecho a mí. No sobre lo que decía el testamento, no sobre lo que era justo. Solo tienes que aparecer y ser útil. El mismo guión, diferente actor. Decidí que devolvería la llamada a mamá. Pero iba a hacerlo en mis términos. No iba a aparecer en su casa, arreglar sus canalones, hacer el papel de buen hijo y fingir que todo estaba bien. Iba a tener una conversación real, una sentada, mirándolos a los ojos, una conversación sin más rodeos. Y quería que Chase estuviera allí también. Porque esto no era solo entre mis padres y yo. Se trataba de todos nosotros, de todo el sistema familiar que había estado funcionando durante décadas conmigo en la parte inferior. Llamé a mamá un sábado por la mañana. Contestó al primer timbre, lo que me dijo que había estado esperando. Austin. Oh, cariño. Me alegro tanto de que hayas llamado. Tu padre y yo hemos estado muy preocupados. ¿Estás bien? Te echamos mucho de menos. Estoy bien, mamá. Quiero hablar. Todos nosotros. Tú, papá, yo y Chase. En casa. Hubo una pausa. Chase, ¿por qué tiene que estar Chase? Porque esto nos involucra a todos. ¿Puedes organizarlo para el próximo sábado? Otra pausa. Más larga esta vez. Podía oír la voz de papá de fondo, amortiguada, preguntando quién estaba al teléfono. Hablaré con tu hermano, dijo finalmente. El sábado debería funcionar. La cirugía de tu padre no es hasta el lunes siguiente, así que estará aquí. Bien. Y mamá, no voy a arreglar nada. Voy a hablar. Silencio. Nos vemos el sábado, dije, y colgué. Pasé la siguiente semana preparándome, no ensayando un gran discurso dramático, solo aclarando en mi propia cabeza lo que necesitaba decir y lo que necesitaba oír. Grant ayudó. Paige ayudó. El contexto legal de Derek permanecía en el fondo de mi mente como una red de seguridad que esperaba no necesitar. La noche antes de la reunión, Paige y yo nos sentamos en nuestro porche trasero. Ya era abril, lo suficientemente cálido para estar afuera, y el cielo estaba haciendo esa cosa en la que pasa de naranja a morado en unos 10 minutos. Se acercó y tomó mi mano. Pase lo que pase mañana, dijo, vas a volver a casa conmigo, y eso es suficiente. Lo sé. ¿Pero lo sabes de verdad? Apreté su mano. Sí, ahora lo sé. El sábado por la mañana, me puse una camisa limpia, unos vaqueros decentes y mis botas buenas. No para impresionar a nadie, solo para sentirme yo mismo. Sólido, compuesto. Paige me tomó la cara con ambas manos antes de que me fuera y dijo, no te atrevas a disculparte por tener sentimientos. Me subí a mi camioneta y conduje hasta la casa de mis padres. La camioneta de Chase ya estaba en la entrada. Aparqué detrás, respiré hondo y me acerqué a la puerta principal. No llamé. Simplemente entré, porque no era un invitado. Era su hijo. Me trataran como tal o no. Estaban todos en la sala de estar. Papá en su sillón reclinable con la rodilla mala en alto. Mamá en el sofá con las manos entrelazadas. Chase de pie junto a la chimenea con los brazos cruzados. Parecía un tipo que pensaba que estaba a punto de ganar una discusión. No se daba cuenta de que ya había perdido. Nadie dijo hola. Me senté en la silla junto a la ventana y los miré a los tres. ¿Alguien quiere empezar? Chase saltó primero. Por supuesto que lo hizo. Sí, empezaré yo. Has estado actuando como un niño durante 8 meses, Austin. Mamá y papá están lidiando con problemas reales y tú estás de morros porque no te gustó lo que había en un papel. ¿Madura? Dejé que eso reposara un segundo. Luego dije, eso es lo que te dijeron, que estoy de morros. Eso es lo que parece desde donde yo estoy. Tú estás en una casa que va a ser tuya, dije, junto con $740,000 y un terreno en Cokeville. Así que quizás desde donde tú estás no es el punto de vista más objetivo. La mandíbula de Chase se movió. Miró a papá. Papá estaba mirando al suelo. ¿Sabías lo del testamento?
Le pregunté directamente a Chase. No respondió de inmediato, lo cual fue una respuesta. Chase, ¿lo sabías? Sí, dijo. Lo sabía. Papá y yo hablamos de ello. ¿Cuándo? El verano pasado, antes de que se finalizara. ¿Y no se te ocurrió comentármelo? No era mi lugar. No era tu lugar, repetí. Pero sí era tu lugar coger el dinero. Mamá se inclinó hacia adelante. Austin, tu padre y yo tomamos esa decisión por razones prácticas. Chase aceptó ser nuestro cuidador principal cuando llegue el momento. Es un compromiso significativo, y sentimos que era justo reflejarlo en el plan de sucesión. Asentí lentamente. De acuerdo. Entonces, déjame preguntarte algo, mamá. En los últimos 8 meses, ¿cuántas veces ha venido Chase a ayudar en la casa? Silencio. ¿Cuántas veces ha conducido Chase desde Franklin para ayudar a papá a prepararse para la cirugía, para limpiar los canalones, para arreglar el grifo del baño? Para hacer cualquiera de las cosas que yo solía hacer gratis cada semana sin que me lo pidieran y sin estar incluido en ningún plan de sucesión. La barbilla de mamá empezó a temblar. Papá seguía mirando al suelo. Chase cambió su peso. Voy a responder por ti, dije. Basado en lo que he oído, y he oído mucho, Chase ha estado aquí quizás 3 veces desde septiembre. 3 veces en 8 meses, y 2 de ellas fueron festividades a las que tenía que venir de todos modos. El rostro de Chase se enrojeció. He estado pasando por un momento difícil. Perdí mi trabajo. Tiffany y yo estamos lidiando con... No te pregunté por tus problemas, Chase. Te pregunté por tu promesa. $740,000 a cambio de cuidar de mamá y papá, el pago inicial, el crucero. Y ahora que la obligación es real, estás demasiado ocupado. La habitación se quedó en silencio absoluto. El grifo de la cocina todavía goteaba. Nadie lo había arreglado. Me volví hacia mi padre. Todavía no había levantado la vista. Papá, mírame. Levantó la vista. Tenía los ojos húmedos. No creo haber visto nunca los ojos de mi padre húmedos. Ni en funerales. Ni en bodas. Nunca. ¿Por qué? Dije. Olvida el plan de sucesión. Olvida el dinero. Solo dime por qué. ¿Por qué siempre fue Chase? ¿Por qué yo era el segundo plato? ¿Qué hice mal? La boca de papá se abrió y se cerró. Parecía un hombre que había estado cargando con algo durante 30 años y acababa de darse cuenta de que ya no podía sostenerlo más. No hiciste nada, dijo. Su voz era áspera. Siempre fuiste tan capaz, Austin. Resolvías las cosas por tu cuenta. No nos necesitabas como nos necesitaba Chase. Y en algún punto del camino, tu madre y yo confundimos no necesitarnos con no querernos. Nos inclinamos hacia el que parecía necesitarnos más. Eso no es justo, dije. Yo sí los necesitaba. Simplemente lo demostré de otra manera. Lo demostré viniendo aquí cada semana, llamando a mamá todos los domingos. Apareciendo en cada festividad, aunque me sintiera invisible. Ese era yo intentándolo. Y no lo vieron. Mamá estaba llorando de verdad ahora. No el llanto interpretativo de hace 8 meses. Llanto real. Papá se secó los ojos. Ahora lo veo. Entonces necesito que lo digas en voz alta. Que lo que hicieron estuvo mal. Respiró hondo y de forma temblorosa. Lo que hicimos estuvo mal. El testamento estuvo mal. La forma en que te tratamos, todo estuvo mal. Y lo siento, Austin. Siento haberte hecho sentir que importabas menos. Mamá logró decir, lo siento mucho. Tenía miedo de mencionarlo porque pensé que nunca nos perdonarías. No estoy interesado en no perdonarlos nunca, dije. Estoy interesado en que hagan algo al respecto. Me volví hacia Chase. Parecía más pequeño de alguna manera. No físicamente, solo en la forma en que una persona se ve cuando la narrativa en la que ha estado viviendo de repente ya no encaja. Aceptaste el trato, le dije. Sabías que me estaban excluyendo y no dijiste una palabra.
No pensé. No digas que no era tu lugar. Eres mi hermano. Era absolutamente tu lugar. No dijo nada durante mucho tiempo. Luego sus ojos se enrojecieron y su voz se quebró. Tienes razón. Fue una mierda y debería haber dicho algo. Lo siento. Le creí. No porque las palabras fueran perfectas, sino porque parecía un tipo que acababa de darse cuenta de que el suelo sobre el que había estado de pie estaba hecho de cristal. Hablamos durante otras 2 horas, con más honestidad de la que mi familia había hablado nunca sobre nada. Papá aceptó revisar el testamento para incluirme por igual, no porque exigiera dinero, sino porque dijo que era lo correcto. Mamá aceptó empezar a preguntar de verdad sobre mi vida en lugar de solo sobre mis habilidades con una llave inglesa. Chase y yo acordamos empezar de nuevo. No arreglé el grifo ese día. Le dije a papá que volvería la semana siguiente para hacerlo, y lo hice. Pero esa vez, se sentó en la cocina conmigo mientras trabajaba. Me pasaba las herramientas. Me preguntó sobre mi negocio, cuáles eran mis planes, si era feliz. Mi padre me preguntó si era feliz. Tengo 34 años, y esa fue la primera vez. Han pasado unos 2 meses desde ese sábado. Las cosas no son perfectas. Nunca van a ser perfectas. Y cualquiera que les diga que la reconciliación familiar es como un interruptor de luz les está vendiendo algo. Pero están mejor. Papá tuvo su cirugía y Paige y yo ayudamos durante la recuperación. También lo hizo Chase. Estuvimos ambos allí, haciendo turnos, llevando comida, haciendo las pequeñas cosas que se supone que las familias deben hacer. No por un contrato en un sobre. Porque era lo correcto. Mi negocio acaba de conseguir su mayor contrato hasta la fecha. Un proyecto de fontanería comercial para un nuevo complejo de apartamentos en el lado oeste de Knoxville. El negocio de diseño de Paige está en auge. Estamos hablando de una casa más grande, tal vez hacia Mariville, donde hay más terreno y el aire huele a pino en lugar de autopista. El fin de semana pasado, papá vino a mi taller. Nunca había estado en mi taller. En 15 años que llevo dirigiendo un negocio, mi padre nunca había puesto un pie en el lugar donde trabajo. Miró las furgonetas, los estantes de herramientas y la pizarra donde programamos los trabajos. Luego me miró y dijo, ¿construiste todo esto? Sí, papá. ¿Construí todo esto? Asintió. Y luego dijo algo que me golpeó más fuerte que cualquier frase en cualquier testamento. Estoy orgulloso de ti, hijo. Debería haberlo dicho hace mucho tiempo. Así que esa es mi historia. Encontré un sobre en un cajón desastre que me dijo que mis padres tenían una etiqueta de precio para cada uno de sus hijos y la mía estaba marcada como liquidación. Me fui. Me reconstruí. Y cuando finalmente llamaron, no volví con ira o exigencias. Volví con una pregunta. ¿Por qué? Y la respuesta, por dolorosa que fuera, resultó ser el comienzo de algo mejor. Si eres el hijo de tu familia que siempre recibió menos aunque dio más, quiero que sepas algo. Tu valor no lo determinan las personas que no supieron verlo. Construye tu propia mesa. Y si alguna vez quieren un asiento en ella, asegúrate de que traigan algo más que excusas. Tengo un grifo que arreglar.